Dicen que toda catedral es un libro abierto de piedra, una historia escrita en muros, en vitrales, en ecos que jamás callan. Son templos levantados hacia el cielo, símbolos de fe y esperanza, donde los hombres buscan a Dios, donde los pecadores se arrodillan y confiesan sus faltas. Pero no todas las catedrales son iguales. Algunas fueron construidas sobre tierras manchadas de sangre. Algunas esconden secretos que no pertenecen a la luz. Y otras guardan en sus entrañas algo mucho más oscuro. Esta es la historia de una catedral que jamás fue sagrada del todo, porque dentro de sus muros palpita una presencia antigua, un demonio que nunca debió ser despertado y que aún hoy, siglos después, sigue acechando a quienes se atreven a entrar. Bienvenidos a la historia del demonio en la catedral. Esto es Archivo X7. El lugar donde hoy se alza la catedral fue, mucho antes, un terreno prohibido. Allí, según los registros más antiguos, existía un templo pagano, un círculo de piedra donde se realizaban sacrificios para honrar a fuerzas que no eran celestiales. Cuando los conquistadores llegaron en el siglo XVI, encontraron aquel sitio cubierto de huesos y altares ennegrecidos por el fuego. La orden fue inmediata: destruir aquel lugar y sobre sus ruinas levantar un templo a la fe cristiana. Pero lo que pocos sabían era que los obreros comenzaron a escuchar cosas extrañas desde el primer día. Eran risas, voces que parecían provenir de la tierra misma, golpes contra las piedras recién colocadas, y a veces la sensación de que alguien caminaba entre ellos, observando cada ladrillo que levantaban. Muchos trabajadores huyeron, asegurando que veían figuras encorvadas entre las sombras de los andamios, pero los capataces no escuchaban excusas. El templo debía terminarse. La catedral se alzó finalmente como un monumento imponente. Altos vitrales iluminaban el interior con destellos de color. Las campanas resonaban con fuerza, y el pueblo acudió orgulloso a orar. Pero pronto comenzaron los rumores, porque mientras los fieles veían un templo sagrado, los sacerdotes notaban algo distinto. Las campanas repicaban solas, siempre a la medianoche. Incluso cuando las sogas estaban quietas, sin nadie que las tocara. Y no era un repique común, eran 3 campanadas, siempre 3, como si algo marcara su presencia. Un coro de niños juró haber escuchado cánticos extraños en la sacristía. No eran himnos, no eran alabanzas. Eran voces que parecían entonar las oraciones al revés. Cuando los sacerdotes entraron, el lugar estaba vacío, y el silencio que encontraron allí fue más perturbador que cualquier sonido. Un monje dejó escrito en sus diarios que una madrugada, a la entrada a rezar, encontró el órgano encendido. Las teclas se movían solas, y sentado frente a ellas había un hombre encapuchado de túnica negra. Al fijar la vista, notó algo que le heló la sangre. El extraño no tenía pies humanos, sino pezuñas de cabra. Y cuando el monje gritó, aquella figura giró lentamente hacia él, mostrando un rostro con ojos amarillos, brillantes, que lo observaron en silencio antes de desvanecerse en el aire. El relato fue considerado una alucinación, pero no fue el único. Otros religiosos comenzaron a informar de sombras que caminaban por los pasillos, proyectadas en las paredes, aunque nadie estaba allí para crearlas. Un sacristán aseguró que al barrer, vio que una sombra permanecía inmóvil, como si alguien lo observara, aunque el pasillo estaba vacío. La sombra levantó la mano
y le hizo un gesto, un saludo o una advertencia. Era evidente. Algo dentro de la catedral se estaba manifestando. Un huésped no invitado, que cada vez mostraba más interés en hacerse notar. Los rumores crecieron con el paso de los años. Lo que al principio parecían simples supersticiones de los obreros, pronto se convirtió en un secreto que corría de boca en boca entre los religiosos del templo. Y fue entonces, en el siglo XVIII, cuando el demonio decide mostrarse con mayor claridad. Un grupo de 3 sacerdotes se reunió para realizar un exorcismo dentro de la catedral, no sobre una persona, sino sobre el templo mismo. Ellos creían que las paredes habían absorbido la presencia y que quizá, con oración y rituales, podían purificarla. El día del rito colocaron velas en cada esquina, incienso, y recitaron pasajes en latín durante horas. Al principio todo parecía tranquilo. Pero de pronto, las velas comenzaron a apagarse, una por una, como si alguien invisible caminara alrededor de ellos soplando. El aire se volvió pesado, irrespirable. Uno de los sacerdotes cayó de rodillas, diciendo entre sollozos que escuchaba risas dentro de los muros. Fue entonces cuando el más anciano gritó una frase que quedó registrada en los escritos. No está en la iglesia, está en las paredes. Y en ese momento, la piedra comenzó a temblar. Pequeñas grietas aparecieron en los muros, como si algo presionara desde dentro. El tiempo pasó, y la catedral siguió en pie. Los siglos cambiaron, pero los rumores nunca se extinguieron. En los años 70, investigadores paranormales decidieron entrar con equipos de grabación. Querían demostrar que los relatos eran simples leyendas, producto de la superstición. Pero lo que obtuvieron, los dejó marcados para siempre. Uno de los magnetófonos captó voces en un idioma extraño, palabras que al ser analizadas resultaron ser oraciones en latín, rezos, pero al revés. Los investigadores juraron que nadie había pronunciado esas frases en el momento de la grabación. Las voces parecían surgir del eco mismo de las paredes. Las cámaras también fallaban. Cada vez que apuntaban hacia el altar, la película se velaba. O aparecían imágenes deformadas, figuras oscuras de pie entre las bancas vacías. Uno de los fotógrafos se negó a volver. Aseguraba que, al revelar sus fotos, vio una silueta detrás de él en cada toma, aunque estaba completamente solo en el pasillo. Los vigilantes nocturnos también comenzaron a contar sus experiencias. Hombres acostumbrados a la soledad de la noche, que juraban haber visto lo imposible. Un guardia relató que escuchó pasos detrás de él, pesados, arrastrados. Al voltear, vio una figura encorvada, con brazos largos y garras que raspaban el suelo. La criatura lo observó en silencio y luego desapareció entre los pilares. Otro vigilante aseguró que cierta madrugada, el órgano comenzó a tocar solo. Una melodía grave, repetitiva, que se prolongó durante 7 minutos. Él grabó el sonido en una casetera, pero al reproducirla,
Solo se escuchaban gritos. Lo más inquietante es que ninguno de esos hombres era creyente. No eran religiosos. No temían al demonio porque para ellos no existía. Y sin embargo, todos coincidieron en lo mismo, que lo que vieron allí no podía ser humano. La catedral, más que un templo, era una prisión, un lugar donde algo invisible esperaba, acechando a los que se atrevían a entrar en su dominio. Aquí estoy. Con el paso del tiempo, la catedral se convirtió en un sitio temido por los habitantes. De día parecía un templo más, pero de noche nadie osaba acercarse. Los lugareños cuentan que el demonio no puede abandonar el recinto, que está condenado a permanecer allí, atrapado entre piedra y sombra. Pero cada vez que alguien se atreve a burlarse de la leyenda, a retar a la criatura, algo terrible sucede. En los años 90, un grupo de jóvenes entró una noche para demostrar su valentía. Reían, hacían bromas y gritaban insultos hacia el altar. Entre ellos estaba una muchacha llamada Lucía. Horas después, Lucía fue encontrada inconsciente, convulsionando. En el hospital, cuando recobró la conciencia, dijo entre lágrimas que había escuchado una voz detrás de ella. Una voz grave que le susurraba al oído: ya me conoces. Ahora me perteneces. Lucía nunca volvió a ser la misma. Vivió atormentada por pesadillas en las que veía una figura oscura observándola desde las ventanas de su cuarto. Murió 3 años después, sin explicación médica clara. Sus amigos juraron que todo comenzó aquella noche en la catedral. Hay quienes aseguran que si pasas cerca del templo en la madrugada, puedes ver un rostro en las ventanas más altas. Un rostro pálido, sonriente, con ojos encendidos en amarillo. Los vecinos evitan mirar, cruzan la calle, aceleran el paso, porque temen que si cruzan miradas con ese ser, estarán firmando su condena. Lo que sucede en la catedral no es solo una historia, es un recordatorio de que hay fuerzas antiguas que jamás debieron ser despertadas. Mientras las campanas sigan sonando, el demonio seguirá oculto en las sombras, pero cuando llegue el silencio, tal vez ya no haya escapatoria. La pregunta es, ¿tú estarías preparado para escuchar su voz? Si este archivo te estremeció, suscríbete y activa la campana para que sigamos explorando juntos los misterios más oscuros del mundo. Déjame tu like si quieres que esta comunidad siga creciendo. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a entrar a esa catedral de noche? Este fue un archivo más de Archivo X7.